Padre, en este momento que muera yo y que hables tú, te pido que abras nuestros oídos para escuchar tu palabra, nuestra mente para entender y nuestro corazón para creer. Lo oro en el nombre de Jesús. Mateo 9:11. Mateo 9:11 dice: cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Seguiremos leyendo más adelante, pero quería leer ese versículo. Miren lo que dicen los fariseos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Los fariseos eran una alta esfera de la religiosidad judía en el momento, la autoridad del templo, el lugar más sagrado y más santo. Por alguna razón a la palabra santo la iglesia por mucho tiempo y la religión por mucho tiempo le ha dado un matiz como de perfección, cuando en su original y aún hoy significa simplemente apartado. No habla de perfección en ningún momento. Cuando la Biblia habla de santo, habla de algo apartado. Aún el lugar santísimo era el lugar que nadie podía acceder a sacrificarle oficios a Dios, lo que hablábamos anoche. Entonces, a veces cuando tomamos esto como un sinónimo de perfección, rechazamos a mucha gente. El propio Jesús fue rechazado por su propio pueblo porque él no cumplía con las expectativas que ellos tenían de su Mesías. Cuando en el siglo I los judíos pensaban en un Mesías, pensaban en alguien davídico, alguien que trajera gloria terrenal, que trajera riquezas terrenal, que trajera autoridad terrenal. Pero Jesús no cumplió con esto. Jesús vino muy humilde, una mujer campesina. Aún hoy, la zona de Nazaret es una zona que usted ve que todavía hoy podemos decir lo mismo que dijo Natanael. Pero qué bueno puede salir de ahí. De hecho, cuando llegamos a Israel, cuando llegamos a esa zona de Israel, nadie se impresionó. Fue uno de los lugares que yo creo, ¿sí o no?, que la gente se quedó igualito porque hay muy poca cosa que ver hoy. Imagínense en aquel entonces que era simplemente una aldea. Y Dios escoge a una mujer que no tenía nombre. El nombre se lo dio justamente el propósito que cumplió para Dios, para que traiga al Salvador del mundo. Y Él viene de una forma humilde, en un pesebre, en una zona alejada de todo el esplendor que era el reino de Herodes. No había nada que podría decir, naturalmente, nada que pudiera decir que ese era un rey, y mucho menos el rey de reyes. ¿Por qué es tan importante que nosotros entendamos esto? Porque como iglesia tenemos un papel, que es el papel de restaurar, de traer personas a Cristo. Y si vamos buscando perfección, vamos a rechazar a todo el mundo. Lo que debemos de buscar es justamente a las personas rotas. Porque más adelante, cuando Jesús oyó lo que ellos dijeron: ¿por qué Jesús come con esta escoria? O sea, esta gente no merece que yo me junte con ellos. Esta gente no merece que el liderazgo invierta tiempo porque es el que más falla. Pero a ese precisamente fue por el que Jesús vino a morir. Y Jesús, cuando lo oye, le responde: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Y añadió: ahora vayan y aprendan el significado. Él le está diciendo a los fariseos, maestros de la ley, que tenían que pasar por un proceso larguísimo de estudios y preparación. Y Jesús le está diciendo: vayan y aprendan el significado de estas palabras. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Si has lidiado con el fracaso, con el rechazo, porque quizás no cumple con las expectativas de cierto grupo, Jesús lidió con el fracaso, pero le dio de una manera que no le importó. Le dio igual. ¿Por qué? Porque él sabía quién era en Dios. Él sabía quién él era. Él no necesitaba que los fariseos le dijeran: mira, me pareces un maestro interesante. Al contrario, lo que ellos hicieron fue criticarlo hasta que lo crucificaron. Cuando no pudieron detenerlo, porque a ti las críticas, tú no le pones atención, no te detienen. Que aquel piense que tú no eres lo que Dios llamó para afectar esta ciudad,
eso no te detiene. A ti solamente te detiene que tú no creas las palabras de Dios, como decíamos anoche, o que te maten. Pero aún la muerte en Jesucristo, aún la muerte no nos puede detener. Jesús fue crucificado y ahí fue que comenzó todo. Porque con la resurrección de Cristo fue que comenzó este evangelio. Hasta ese momento ellos eran unos pocos. Se reunían multitudes, pero se reunían multitudes, muchos para criticar, otros simplemente para ver. Los discípulos eran pocos. Y una idea de esto nos da cuántas personas fueron al aposento alto a esperar la promesa. ¿Cuántos? Quiere decir que a Jesús, aún después de resucitar, 120 solamente de todos los que le escucharon creyeron que Él era quien Él era. Porque fueron los únicos que fueron a buscar la promesa que Él prometió. Y tuvieron que esperar 10 días. No pasó automáticamente. Yo me imagino que quizás hubo uno que dijo, hey, ya estamos en el séptimo día. Y ahora se fue, ya no hay para nadie. Pero sin embargo, la promesa llegó. Y con la resurrección de Jesucristo, Pablo escribió la misma resurrección de Cristo. El mismo espíritu que resucitó a Jesús de los muertos habita en ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los que creen. O sea, en ti, en mí y en todo el que cree. El mismo espíritu a Cristo de la muerte. Entonces, nada ni nadie te puede descalificar. Ahora, sí tienes que ser consciente de que la gente tiene cierta expectativa. Tristemente pasa mucho en la iglesia. De nuevo, por entender o confundir santidad con con eso. El que lo paga eres
abusos sexuales de niñas. Ciclos de adicciones los sigues teniendo, sigues cayendo en el mismo pecado. Vienes y cantas, pero la misma rutina de pornografía te ha seguido teniendo, el juego. No sé cuál sea la razón que creas que te descalifica, pero yo te digo y te vamos a seguir mostrando bíblicamente que no. Que con Dios una decisión lo cambia todo. Una decisión lo cambia todo. Aunque el público diga que no, la decisión de decirle que sí a Dios cambia tu nombre. ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Nació Jesús. Y Jesús cambió el mundo. Anoche hablaba con Juan Carlos. Aquí estás. No sé, ¿dónde está? Y le decía, tengo muchos amigos ateos. Yo tengo la virtud de respetar a todos los puntos de vista. No me interesa convencer a nadie porque es el Espíritu Santo que lo hace. Yo digo lo que yo creo, no negocio mis principios, no negocio lo que yo creo, pero ¿por qué ser enemigo? Practico de Jesús eso, que cuando Nicodemo vino, él no le dijo, mira Nicodemo, no, tú eres de los fariseos, para allá. Jesús le dijo, ven, vamos a hablar. Y le explicó lo que él creía y Nicodemo le entró la semilla de la duda. Y por eso yo siempre me gusta hablar con ateos, porque sé que en el fondo de su corazón las palabras que yo le digo crean dudas. Y esas dudas se convierten en semillas que estoy orando que germinarán en fe. Si yo los rechazo porque no son mi manera de pensar, porque no piensan como yo, estoy cometiendo el mismo error. Y yo quiero que Jesús me diga, mira Edgar, tú entendiste lo que yo te digo. Porque fíjate la respuesta de Jesús a los fariseos. Le dijo, vayan y aprendan de nuevo. Ustedes pasaron 10 años preparándose para poder calificar para servir en el templo. Pasaron su niñez aprendiéndose la Torah, pero todavía no han aprendido algo. ¿Cuál es el propósito de todo lo que Dios ha hecho en la historia? Ustedes se jactan de decir que son hijos, le dijo Juan en una ocasión, de Abraham. Pero Dios puede hacer de esta roca hijos de Abraham. Lo que él le está diciendo es, todo el que crea en mí. La gente cree que la gracia se trataba solamente a partir del Nuevo Testamento, pero eso es erróneo. Si tú te fijas en el Antiguo Testamento, todo el que confesó a Dios fue aceptado en el pueblo. La moabita está en la Biblia como una héroe o heroína. Y de nuevo, ¿puede salir algo bueno? Bueno, pues de Rahab salió Boaz, y de Boaz salió el padre de David. Y de David dice la genealogía que salió Jesús. De la prostituta descalificada, marginada, que no pertenecía al pueblo elegido, ahí, de esa matriz hacia adelante, llegó el cumplimiento de Jesús. Una descalificada hoy está en el Salón de la Fama por su fe. Porque yo no he dicho que era por lo que ella practicaba, pero por lo que confesó. No importa lo que hayas estado practicando hasta hoy. No importa en qué te hayas metido hasta hoy. Si dices hoy con tu boca que Jesucristo es el Señor, eres injertado en el árbol. Y lo que Dios puede hacer contigo solamente le pone límite tu fe. Aparte de Rahab, que cualquiera se sorprende. De hecho, los judíos ortodoxos niegan que esa Rahab era la misma. Porque todavía lamentablemente hoy seguimos con los mismos prejuicios. Primero, no creen en Jesús. Pero segundo, como ellos adoran tanto a David. Si usted quiere imaginarse qué tan grande es David, nosotros fuimos a prácticamente todos los lugares llamados santos. Y en ningún lugar vi una adoración tan grande como en la tumba de David. En la tumba de David ellos todos los días van recitando los salmos y haciendo esto que parece como que se están lamentando, pero es la forma de ellos
confesar. Y por eso ellos quitaron y dicen en su teología que esa Rahab no era la tatarabuela de David, porque ella era una prostituta. O sea, niegan. Cuando tú dices, ese no calificas, tú no calificas. Tú estás literalmente diciendo que la obra de Dios no significa nada. Porque si fuera por mis acciones, ni tú ni yo calificaríamos. No solamente él, tampoco yo. Y eso es lo que no entendemos cuando Jesús decía de que mire primero la paja de tu ojo. Si tú te analizaras a ti de la manera en que analizas a los otros, no solamente que vas a mejorar, sino te vas a dar cuenta que tú no eres tan bueno como crees. Porque lo que pasa es que nosotros tratamos siempre a los demás más duro de lo que nos tratamos a nosotros. Y lo que Jesús decía con ama a tu prójimo como a ti mismo eso es casi imposible lograrlo, pero es que le des el trato que tú te darías a ti. Si yo me equivoco en este momento, lo que yo quisiera es que tú me dieras una oportunidad. ¿Por qué entonces si Brian se equivoca yo no le quiero dar una oportunidad? Ah, no, pero es que tú no sabes lo que hizo. Créeme, todos hemos hecho algo. Todos nos hemos equivocado de una manera que no mereceríamos perdón ni oportunidad. Yo me imagino a Mateo, que en ese momento que se encuentra con Jesús era cobrador de impuestos. Y el cobrador de impuestos era otra escoria. De hecho, el versículo que comencé leyendo se da en el contexto de la casa de Mateo, porque Jesús lo invita a comer. ¿Y por qué los fariseos lo llamaban escoria? Bueno, porque él era cobrador de impuestos. Y cobrador de impuestos, en ese contexto, era un opresor. Tal vez ese político que tú crees que no calificas, o tal vez ese jefe tuyo que no te cae bien. No sé, la persona que tú creas que es un opresor. Porque yo dije aquí la última vez que el perdón es para todos. Y la gracia es para todos. Y el evangelio es para todos. Yo sé que a veces nos gusta sentirnos especial, pero somos ya especial por ser hijos de Dios, no porque mi hermano se quede fuera. Mateo, al ser un cobrador de impuestos, se llamaba Leví en ese momento, al ser un cobrador de impuestos, literalmente formaba parte del Imperio Romano. El Imperio Romano oprimía a Israel. Israel tenía un gran sentido de identidad. Lo tienen tan grande que pudieron permanecer 1900 años siendo país sin tener país. O sea, siendo una raza única. Claro, eso es prueba indiscutible de cómo la promesa de Dios se cumple. De que un pueblo que en el año 70 dejó de tener tierra, 1900 años después siguen siendo un país. Pero en ese momento ellos eran simplemente una provincia sometida bajo el imperio romano. Y a los cobradores de impuestos, ellos se lo buscaban porque la mayoría robaba, cobraba más y se hacían ricos. Y por eso, pero también porque colaboraban con el imperio, los judíos los miraban como literalmente, está en la Biblia, escoria. Como una persona que han traicionado sus principios, como una persona que ha traicionado a la iglesia, como esa persona que quizás te traicionó a ti, que divulgó lo que no debía divulgar, como esa persona que te ataca. Así era como ellos lo veían. Y ellos entendían entonces que Jesús, si era tan judío como decía, y si era tan maestro como decía, fíjate que ellos cuando querían le decían que era un falso, pero cuando querían le decían que era un maestro, porque en este momento lo llaman maestro. ¿Y qué hace un maestro de la ley? ¿Qué hace un maestro de la ley juntándose con esta escoria? ¿Qué hace el pastor juntándose con esta escoria? Pero Dios le responde, es que yo vine por ese tipo de personas. Yo me imagino a Mateo. Yo me imagino a Mateo cómo la vida le cambió. Simplemente por sentir aceptado. Yo, de nuevo, en la conversación con él le decía, a las personas que más nos han fallado, a la persona que menos se lo merece, la mejor forma de cambiarlo no es decirle, mira qué malo eres, mira papá me abandonaste, mira mamá me abandonaste, mira esposo me traicionaste. Es dándole lo que justamente ellos no se merecen. El amor, el respeto, yo sé que duele, y la honra que ellos no se merecen, cambia su corazón. Zaqueo no cambió porque Dios le dijo, mira,
ladrón, bájate de ahí, vamos a devolver lo que quizás ni se baja. Si Jesús lo enfrenta así. Pero Jesús le dice, hey, vamos. Y cuando llega ya, vamos a comer. Y me imagino que fue una tertulia normal. Quien se para de la mesa y dice, no, es que yo estoy recibiendo un amor que no merecía. Yo estoy recibiendo un perdón, una gracia que yo no merecía. El Señor me visitó sin yo merecerlo. Yo me voy a parar de aquí ahora y voy a devolver a todo el que le he robado, le voy a devolver el dinero. Y voy a donar la mitad de lo que se ganó legal, también iba a donar la mitad. Porque el amor que tú das a personas que no se merecen, ese hijo que quizás está descarriado, esa esposa, ese esposo, ese padre que te abandonó, esa madre que te abandonó, lo que necesitas es que tú le demuestres que tú tienes a Dios hoy. El tiempo no se va a poder devolver, pero nuevos tiempos sí se pueden crear. Si ya fue malo hasta hoy, ¿por qué quieres continuar en ese mismo lodo? El rencor, ya había dicho aquí, que es una maleta que al único que le pesa es a ti. Entonces, por esa idea de perfección, no vayamos haciendo justamente lo que Jesús dijo que no hagamos: rechazar. Imagínate que no sucede lo de Rahab. Claro que Dios iba a buscar otra manera, pero ella fue una puerta que colaboró con la conquista, con el cumplimiento de Dios. Imagínate que Jesús dejara pasar a Mateo. Mateo, aparte de que escribió un evangelio, fue un apóstol. No tenemos constancia mucho de qué pasó después. Eso no quiere decir que no haya hecho, simplemente no se registró. Pero fue un apóstol importante de los de Dios. Imagínate Zaqueo, que cambió una vida. Yo quiero imaginarme que se volvió un evangelista porque le cambió la vida. Pero imagínate a ti, imagínate a mí, si no hubiésemos encontrado con Jesús. Porque a veces las personas que más rechazan no son las más santas. De hecho, no, al contrario. La gente odia en el otro lo que no puede superar en sí mismo. Cuando somos mentirosos nos molesta la mentira. Cuando somos infieles somos bastante celosos. Cuando somos inseguros somos posesivos. Así que eso que parece síntomas de santidad es lo contrario. Porque el más santo se sienta a comer con pecadores porque sabe lo que es. El que tiene un corazón sano no tiene problemas en amar al otro, porque está sano. Yo quiero desafiarte a que tú tomes esa actitud, porque los planes de Dios se van a cumplir contigo o sin mí. Los planes de Dios se van a cumplir contigo o sin mí. Pero ¿por qué no ser parte de, en lugar de ser de oposición? ¿Por qué no nos convertimos en un puente que lleve hacia Jesús y no en una pared? Porque muchas veces lo que somos es una pared que separa. No, es que no me puedo juntar, Edgar. Tú dijiste que santo es separado. Lo que yo quiero es ellos y nosotros. Pero si vemos el relato completo en los 4 evangelios, y eso es lo que se registra, que estoy seguro que Jesús hizo bastantes cosas. De hecho, Juan dice, si se escribiera todo lo que Jesús hizo, la Biblia sería entonces un libro inleíble. Porque estoy seguro que a más personas, a más prostitutas, a más mujeres infieles, que la ley decía hay que apedrearla, pero Jesús dijo, fíjate esto, de esa conocida historia. Jesús en ningún momento dijo que la ley no decía que había que apedrearla. Tampoco Jesús dijo vamos a violar la ley. Jesús simplemente dijo, mira, la ley es correcta, el fallo es correcto, pero una cosa, el de ustedes que esté libre de pecado, o sea, es decir, el de ustedes que tampoco haya infringido la ley, que tire la primera piedra. A mí me sorprende esta generación, porque esta generación quizás es peor que aquella, pero tiene la valentía de tirar la piedra, sabiendo que somos pecadores igual, sabiendo que también nosotros fallamos, porque no sé en qué, pero todos fallamos. Y la prueba de un verdadero santo no es cómo ataca el pecado, es cómo lo combate siendo luz, es cómo cambia la generación. Un verdadero santo cambia la atmósfera, no simplemente, mira, ese está mal. No, le demuestra algo que hace que ese cambie. Porque eso era lo que hacía Jesús. Para hacer luz y echar fuera las tinieblas, si yo agarro y apagamos las luces, con oscuridad, como dijo Martin Luther King, no vamos a echar fuera la oscuridad.
¿Qué quiere decir eso? Tú tienes que ser diferente. Lo que tú supuestamente estás peleando, el rechazo, el pecado, todo lo que la iglesia está llamado a ejemplificar, la única manera de nosotros combatirlo es siendo nosotros la diferencia. Si se trata de rencor, de odio, de personas que te rechazan, tú tienes que ser la diferencia. Aquí hay muchas personas que han sido rechazados. Personas que no tienen relaciones con su padre, con su madre. Personas que han sido abandonados. Yo dije la última vez aquí, con mi papá no tenía relación. Tenemos una relación excelente porque se construye. Y ahora me siento mucho más en paz. He superado pérdidas. Pero si yo me quedo atrás llorando, bueno, mi mamá murió cuando yo tenía 2. Bueno, no me crió mi papá. No estuviera aquí de frente. Yo no quiero minimizar tu dolor del pasado. Quiero decirte que hay un buen futuro adelante. Yo no quiero decirte a ti que lo que has pasado no ha sido duro, ni que las cosas que han pasado, las heridas que tienes, no han dolido y han marcado. Quiero decirte que a partir de hoy, si le dices sí a Dios, tu historia puede cambiar. Que a partir de hoy, en lugar de ser la prostituta de Jericó, puede ser la tatarabuela de David. La tatarabuela del rey. Anoche, en la escritura que leíamos, decía Ana, Dios es quien saca del basurero a una persona y la pone a cenar con príncipes. Así como Mefiboset pasó un día de Lodebar, de un lugar de dolor, a estar en la mesa con un príncipe. Así mismo hace Dios con nuestras historias. Esas partes feas que nadie quiere ver, esa parte que escondes por miedo al rechazo, Dios no solamente que la conoce, sino que no te rechaza. Dios te abraza y te dice, hijo, hija, por ti fue que yo vine. Aunque la sociedad te llame escoria, te llame que no calificas, no tienes, mira, tú no hablas bien, tú no vas a predicar. Si Dios te llamó a predicar, vas a predicar. No te sientas intimidado, porque mira, yo no puedo hablar como Edgar. No, es Dios, no soy yo. Yo no califico para estar aquí. Y el que me piense invitar pensando que yo califico, no, ni quiero calificar tampoco en esos estándares, porque me convertiré en uno de ellos más. Yo quiero ser de aquellos que dicen, mira mis heridas aquí, pecador, pero que Dios con su gracia lo tocó. ¿Y para qué lo tocó? ¿Para qué lo transformó? Para que vaya transformando a otros. No para que vaya identificando, este no califica, este califica. No, para que vaya diciéndote, mira, aún en el medio de todo el lodo que te rodea, Dios puede sacarte de ahí. Aún en medio de esa adicción, Dios puede decirte, te voy a sacar. Aún en medio de que ya las oportunidades, las olas pasaron, yo hoy hago obra nueva en tu vida. Dios cambia tu historia. Dios puede cambiar el guión. Lo cambió con Rahab, lo cambió con Zaqueo, lo cambió con Mateo. Y lo cambió con la persona más importante del Nuevo Testamento por que se incluyeron la mayor cantidad de libros de él, con Pablo. Yo quiero que tú pienses en Pablo y lo primero que te va a llegar a la mente es apóstol. Lo primero que te van a llegar a la mente son 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas. Pero nunca has pensado en el Pablo terrorista. Porque literalmente lo que Pablo era un terrorista. ¿Qué son los terroristas de hoy? Recuerden que los terroristas, con excepción de los PETA en España, que tienen una motivación no religiosa, sino política, todos los otros terroristas, literalmente la traducción, la guerra santa. Es decir, ellos creen que están haciendo un servicio a su Dios. Esa es la motivación. Lo que Pablo creía que estaba haciendo era un servicio a Dios. Literalmente lo mismo. Es de la misma zona. Probablemente nació en una zona de Palestina. Se crió en la élite. Pablo no era de los de abajo, era de la élite. Estudiaba con Gamaliel. Sabía, era romano. O sea, era de los privilegiados. Era de los opresores. No era el pobre hermanito. No, era de la élite de su tiempo. Contaba con la ciudadanía romana, que en esos tiempos significaba nacer con la flor. Literalmente pertenecía a la crema innata de la sociedad. Y Pablo usa su poder ¿para qué? Para perseguir cristianos. Pablo iba, los acusaba, los llevaba. Tenía una pasión tan grande por hacer esa obra de matar gente, que cuando va camino a Damasco es porque ya parece que en Jerusalén todos se habían ido, estaban huyendo, escondiéndose. Dice, no, pero sabemos dónde están, vamos a perseguirlo.
Pero en el camino a Damasco se encuentra con Jesús y cambia su vida. Pero no te quiero enfocar desde la perspectiva de lo que Dios hizo con él, que te demuestra que Dios escoge a quien quiere, como quiere, no importa lo que esté haciendo. Que no descalifiques a nadie, que si vas allá afuera a trabajar, o si vas allá afuera en la escuela, o si vas allá afuera y te encuentras con un miembro de la ganga, veas a un futuro predicador, un futuro miembro de esta iglesia. Que a esa persona que tú la ves robando, veas a un futuro predicador, a un futuro líder. Nosotros tenemos una misión muy importante y es esa: salvar personas, llevarlas a Jesús. Somos médicos, no somos periodistas para reportar lo que pasa. Nuestro papel es el de médico. ¿Sabe que los cristianos tenemos un llamado muy importante que los médicos? Pero los médicos cumplen más su propósito. Cuando un médico se va a graduar, hace lo que se llama el juramento hipocrático, que es el juramento de que a toda persona, por eso usted ve que ellos con la misma dedicación que atienden a un pastor, atienden a un criminal. Y el médico, no le importa quién sea, si se encuentra con un enfermo, va a tratar de sanarlo sin investigar su vida. Por eso me gusta decir que nosotros somos médicos, o estamos llamados a ser médicos. Como dice un predicador que admiro mucho, la iglesia es un hospital del alma. Aquí la gente debe venir a sanar, a transformarse, a encontrarse con Jesús. No a apartarlos, no a mirarlo de lado, pero ese como viste, pero aquel con todos esos piercings, sí, ese. Porque yo creo que los piercings deben ser algo menor, mucho menor que ser un terrorista. En Hechos, me gusta este pasaje que voy a leer, Hechos 9:10. En Hechos 9:10, Dios le habla a un miembro de la iglesia que se llamaba Ananías. Y Ananías tiene el mandato de recibir a Pablo. Y vamos a leer lo que Ananías le responde a Dios. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión. Lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo, el terrorista. En este momento, él está orando. La primera respuesta de Ananías: pero Señor, tú parece que no te has enterado bien. He oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Ananías está respondiendo como nosotros a veces. Le decimos: pastor, pero es que usted no sabe. Pero ¿cómo este hermanito? Eso es lo que Ananías está haciendo. Fíjense que era un hombre piadoso, porque para recibir revelación de Dios era un hombre piadoso. Era un hombre creyente, tenía las buenas intenciones, porque muchas veces el rechazo de nosotros, como puse el ejemplo al principio, no es porque somos malas personas, es porque tenemos una mentalidad errada. Pablo dijo: sean renovados en el espíritu de la mente, porque la mente inconscientemente nos hace cometer actos contrarios a la voluntad de Dios, no porque seamos malas personas. Yo puse de ejemplo que aún yo mismo, si el pastor me cuenta que está poniendo un líder, ¡ey! Pero eso es lo que debemos cambiar, ese ¡ey! Y reconocer y exaltar a Jesús, que puede cambiar esa historia. Eso no significa apoyarla, eso no significa poner un club. Eso significa que nosotros somos parte del cambio, de lo que va limpiando la escoria, de lo que va cambiando historias. Ananías le responde a Jesús, a Dios, como que tú no estás enterado. Este tipo, todo lo que está haciendo es malo. De nuevo, como nosotros hacemos, acusándonos unos a otros. Si ustedes van en las redes, ustedes quieren ver cómo está la iglesia. A veces los creyentes. Fíjense la cantidad de apóstoles, profetas, predicadores, que van a los posts de Dante simplemente a descalificarlo, porque no les gusta cómo predica Dante Hebel. Se apartó de la Biblia, se apartó de aquello. O sea, es increíble que estemos en eso, porque estamos siendo parte de Pablo y no de lo que Dios está haciendo. No hay ningún avivamiento en la historia que se trate de acusación, se trata de transformación. Cuando tú estudias la historia del avivamiento, donde quiera que está Dios, lo que hay es mucha gente convirtiéndose, mucha gente cambiando, mucha gente conociendo a Dios, mucha gente hablando en lengua, mucha gente siendo sano. Todo avivamiento significa transformación, no acusación.
La iglesia efectiva es una iglesia que va haciendo lo que Jesús hacía. La respuesta del Señor a Ananías es la misma que Él nos da a nosotros hoy. Ananías, ve. Yo le agrego siempre, porque yo estoy más enterado que tú. Pero Él es un instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto se debe sufrir por mi nombre. Ananías, ve. Pastor, ve. Irina, ve. Brian, ve. Ve. No importa quién sea. Porque esa persona que tú estás rechazando puede ser el instrumento que Dios tiene para un propósito específico que tú no lo puedes hacer. Porque las herramientas que poseía Pablo, solamente Pablo podía cumplir el propósito que se le asignó. Y nosotros tenemos que dejarnos de prejuicios. Al final del día esto se trata de Dios, no se trata de mí, de lo que yo crea, de lo que yo diga, de la persona que yo creo que califican. Creamos en Dios. Yo escuché a un predicador decir una vez, no, es que en estos tiempos no se puede creer en la gente. Es que no es la gente que yo creo, es en Dios. En el poder que Dios tiene para transformarlo a ellos, como me está transformando a mí. Porque si yo no creo que Dios puede transformarlo a él, entonces ¿cómo puedo ser evidencia de que Él me transformó a mí? Porque es que yo me transformé solo. Yo dejé de caer en el mismo ciclo solo, no. O me creo mejor que el otro. A mí Dios me cambió. Y tengo un testimonio poderoso. Pero mira, a este hermanito no. Ese nunca va a cambiar. Yo he escuchado gente diciendo esta palabra, ese nunca va a cambiar. Ayer veíamos cómo Dios dejó mudo a Zacarías. Y ojalá que ese espíritu vuelva. Porque hay mucha gente que necesita quedar mudo. Porque desde esta plataforma lo que se dice es, tú no calificas. Cambia, vuélvete un hombre. No, cambia a través de Jesús. Conéctalo con la fuente de Jesús. Conéctalo con el Espíritu Santo, que es el que cambia corazones. Los hábitos se hacen con acciones, pero el corazón solamente lo cambia Dios. Y esa persona que está en la drogadicción no está ahí porque decidió un día, mira, déjame dañar mi familia, déjame abandonar mi familia y déjame convertirme en un homeless en la calle pidiendo drogas. Esa madre que abandonó a su hijo, tú no sabes cuando quedó embarazada qué pasó. Tú no sabes su vida. Tú no conoces las razones que la llevaron a hacer ese hecho incorrecto. ¿Por qué no las llamas hoy y le dices, mami, mira, te perdono y te amo, aunque no lo merezca? Papi, mira, te perdono y te amo, porque de la gracia que recibimos damos. Y si no somos capaces de extender gracia, es porque todavía no la hemos recibido. El Padre nuestro, la oración modelo, dice, Padre, perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay un parámetro de conexión entre lo que recibimos y lo que damos. Las personas que no dan es porque no han recibido. Creen o tienen ilusión. Fíjate que Jesús dijo, esto es para los que se creen justos. Él no lo llamó justos, sino para los que se creen justos. Yo le hablo a las dos partes. Le hablo a los que se sienten excluidos, ya sea socialmente, porque no tienes una posición económica, una posición educativa muy alta, ya sea espiritualmente, porque has estado en ciclos de pecado y tú mismo te descalificas. Quizás el pastor no lo sabe, quizás yo no lo sé, pero tú mismo te descalificas. Pero también le hablo a los que estamos del otro lado, los que hemos recibido la gracia de Dios. Esto es un puente, una oportunidad para un puente, para unir las dos cosas. Los que hemos recibido la gracia de Dios estamos para otorgarla. Y los que están ahí creyendo que están descalificados, la gracia de Dios está disponible para ti, como está para mí. No te sientas al menos porque el Maestro, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el nombre más importante que ha pasado por la vida, no descalificó ni discriminó entre un grupo o el otro. Prostituta, ven. Mujer, ven. ¿Sabes que una de las cosas más radicales que hizo Jesús fue tener un ministerio básicamente de mujeres? Las mujeres tristemente aún hoy siguen siendo atacadas. Y Jesús tenía a su alrededor mujeres. Y la primera que va a la tumba, una mujer, porque la mujer es un poquito más diligente que el hombre. Y cuando se trata de cosas espirituales, fíjate que la mayoría de las que dicen amén son mujeres. Siempre están como
Es así. No quiere decir que el hombre no esté recibiendo, sino son más expresivas. Yo lo estoy mirando y cada vez que dicen amén, mujeres. A ver, un hombre, rompa eso. Amén. Ya. Para que Jesús hiciera eso, significaba una transformación de la mente antes de que Pablo lo predicara. Porque en ese momento, en el templo, no se aceptaba que las mujeres sirvieran. Perdón. En ese momento, en el templo, las mujeres no podían servir. Pero Jesús dijo, mira, mi evangelio es para todos y para todas. Aquí, el que cree será salvo. El que cree en mí tendrá vida eterna. Aquí no hay clases sociales. Aquí no importa lo que hayas hecho ni de qué país eres. Aquí importa que tengas fe en Él, que tengas fe en Él. Y yo te posicionaré. Aquí hay gente con propósito, que cree que no tiene las herramientas, que cree que no tiene los recursos, que ha recibido palabras para, como el pastor decía de Joshua, para cantar, o que ha recibido palabras para predicar, o que ha recibido palabras de viajes y dice, pero si no tengo ni papeles. Porque respondemos como Zacarías. Señor, ya yo estoy viejo. Respondemos siempre con... Alúzate en el espejo de lo que Dios le responde a Ananías. Es que ya Dios está enterado de tu situación. Y si Él hoy te está diciendo, te llevaré allí, tú lo que tienes que hacer es creer que te llevará. Quizás no sea mañana, quizás no sea ahora mismo, pero te llevará. Hay que personas que creen que no hay un esposo para ella, que ya no hay forma de tener una familia normal, porque ya pasó. No, Dios todas las cosas las hace nuevas desde el momento en que tú le crees a Él. Dios hace las cosas nuevas desde el momento en que tú le crees en Él. Termino con esto. Por si todavía tienes dudas. Cuando Dios le habla a Samuel de que vaya a ungir un rey, porque ya él había decidido quitar a Saúl. A un Samuel que era, fíjate bien, a un Samuel que era un hombre piadoso y un hombre de Dios, y elegido por Dios y profeta de Dios. Cuando llega a la casa le presentan todos los hijos. Y dice, en un momento, en el versículo 5 de 1 Samuel 16, él dice, bueno, quizás es este. Y me imagino que señaló a Eliud porque era fuerte, bonito, tenía experiencia en el servicio. Este es. Pero inmediatamente Dios le responde y lo reprende y le dice, Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú la ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Si creyeres en tu corazón, si creyeres en tu corazón. Lo que Dios mira no son las apariencias. No importa quién se equivoque contigo. No importa quién se equivoque contigo. No importa qué tan bajo hayas caído. Si hoy decides arreglar tu corazón, hay una historia nueva por escribirse. Hay páginas llenas de que la película no siempre... ¿Sabes que en mi país dicen, no sé si lo dirán en el de ustedes, que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza? Eso será en la naturaleza. Aquí los árboles nacemos torcidos y Dios hace lo que le da realmente la gana. Eso será en otra parte. Aquí yo comienzo mal y Dios dice, no, terminará bien. Aquí no es como comienza, aquí sí es como termina. Porque Dios sabe poner finales felices en esas historias feas de nuestras vidas. Yo lo he dicho aquí y lo he dicho en otros lados. Yo no debería estar aquí. Lidié con pensamientos suicidas, lidié con depresión, lidié con un estilo de vida que no pensaba estar aquí.
Pero decirle sí a Dios transformó todo. Decirle sí a Dios transformó todo. Y si había alguien que tenía literalmente razones y bases materiales para decir nunca tendré una familia normal, seré yo. Pero hoy la tengo. Quizá cuando volvamos, no sé en qué tiempo volveremos, si no hay otra sorpresita. Quizá cuando volvamos, venga con mi hijo. Y quizás mi suegra esté en la casa. Y quizás sus primos corran por la casa. Y he experimentado por los últimos años familia. Y yo pensaba que eso era imposible para mí. ¿Por qué tú crees que es diferente para ti? ¿Qué crees que te separa a ti de mi nada? Y ese es ese caso, pero no sé si es una enfermedad, no sé lo que es. Lo que te puedo decir es que para Dios solamente basta el corazón. Solamente basta que tú le digas: Señor, hoy yo quiero que tú hagas de mí una nueva familia. Yo quiero que tú a partir de hoy uses mis errores. Use esa reputación de prostituta que tenía Rahab. Use esa, no solamente que era una reputación, era la realidad de Zaqueo, era un ladrón. Use esa mala fama que tenía Mateo, ese rechazo social que tenía. Un encuentro con Jesús lo cambió todo. Un encuentro con Jesús lo cambió todo. Y lo que tú y yo necesitamos es una sola cosa: un encuentro con Jesús en nuestros corazones.